7, San Juan. Estamos como todos los sábados en el programa Sin Anestesia. Bueno, como ya se va anunciando el tema del próximo sábado, hoy vamos a hablar de 6 años que fueron muy fundamentales en la historia argentina. El periodo comprendido entre 1810, que es cuando se crea la primera junta, el primer gobierno patrio, hasta 1816, que es cuando se declara la independencia argentina. Bueno, en la primera junta, los criollos, entendiéndose por criollo el hijo de 2 españoles nacidos en América, logran su objetivo: tener un gobierno, una junta donde no estaba incluido ningún español. Pero, como en todos los tiempos, logran ese objetivo, pero no estaban tan unidos. Había gente de derecha o centro derecha y gente de izquierda. Estos términos ya para 1810 ya eran un tanto usados. Habían nacido muchos antes, en la Revolución Francesa. En la primera junta, la gente, los conservadores, o de derecha o centro derecha, como les llamaba, estaban representados por Saavedra. Y los izquierdistas o liberales tenían sus representantes en Mariano Moreno y en la Sociedad Patriótica. Bueno, se conforma la primera junta, que lleva un corte netamente de derecha, con Cornelio Saavedra a la cabeza. Esta primera junta se deshace de Mariano Moreno, enviándolo a una misión diplomática mortal. Mariano Moreno va a ser enviado a Londres y va a ser envenenado durante su viaje a Londres. Antes de que muriera ya tenía un reemplazante. Este tema lo vamos a dejar ahí entre comillas y luego vamos a ser más explícito cuando hablemos de la biografía de Mariano Moreno. Bueno, el 27 de mayo se firmó un acuerdo en el que a la primera junta se iban a ir llegando diputados del interior. Pero estos diputados no iban a tener una autoridad, un poder para legislar, a lo que Mariano Moreno se opone tenazmente, porque él ya para ese momento hablaba de darle tierra a los aborígenes, hablaba de los derechos de la mujer, hablaba de la independencia, hablaba de constitución. Lo que le caía sumamente mal al sector de derecha. Es por eso que, hablando vulgarmente, se lo limpian mandándolo a esa misión diplomática donde va a ser envenenado. Bueno, se comienza a conformar la Junta Grande, capitaneada por Saavedra y por su asesor político, que es de Anfune. Hacen una especie de trampa, digamos, y esta junta va a ser puramente declamativa, no va a llegar absolutamente a nada. Entonces la parte conservadora, o sea la parte de centro derecha, va a nombrar el primer triunvirato, que es netamente conservador, y ahí va, como secretario de guerra, va a ser nombrado Bernardino Rivadavia, que va a ser el oponente más acérrimo a todo lo que se trate de hablar de libertad, de independencia. Es quien se enoja y le manda a Belgrano a ocultar la bandera cuando Belgrano crea la bandera argentina.
le ordena incluso a Belgrano no presentar batalla en Tucumán, a lo cual gracias a Dios Belgrano desobedece. Las órdenes de Rivadavia era que Belgrano retrocediera hasta Córdoba, porque lo único que le interesaba era Buenos Aires. Era totalmente centralista, que se defendiera Buenos Aires. No le interesaba en absoluto el norte argentino. Para entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, Rivadavia se opone a todo lo que sea un movimiento independentista en la región. ¿Por qué? Porque él escuchaba los consejos de Inglaterra. Inglaterra no quería que se hablara ni de constitución ni de libertad mientras estuviera Napoleón Bonaparte ocupando el trono de España. Como Belgrano desobedece las órdenes de Rivadavia, planta batalla en Tucumán, es un triunfo rotundo de las fuerzas patriotas, el cual se festeja en todo el país. Esto hace que a todo esto ya estábamos en el año 1812, hace que el primer triunvirato carezca de autoridad. Y es así que asume el segundo triunvirato. En 1812 es un año bastante movido, y gracias a Dios en ese año arriba a Buenos Aires el general José de San Martín, con un currículo impecable. Lo hace junto con Alvear, su entonces gran amigo. Según algunos historiadores, unos lo afirman, otros lo ponen en duda, es su medio hermano también. Otro tema que vamos a dejar ahí entre comillas para cuando hablemos de la biografía de San Martín, pero es muy amigo de Carlos de Alvear, tal es así que va a ser su padrino de casamiento cuando se despose con la señorita Escalada. San Martín comienza a tener mucha injerencia en la política, se afilia a la Sociedad Patriótica y también va a tener activa participación en la Logia Lautaro, con el nombre de hermano Arístides, un nombre prácticamente profético. San Martín, a la vez está formando su cuerpo, un cuerpo militar, los granaderos a caballo. Por aquel entonces Montevideo estaba tomado por los españoles y hacían incursiones por el Río de la Plata, saqueando todas las poblaciones ribereñas. San Martín va a planear un ataque con sus tropas. Las tropas se desplazaban de noche y no se desplazaban en conjunto, sino en pequeños grupos para no despertar sospecha. Así, en febrero va a ocurrir el combate de San Lorenzo, un combate que apenas dura 15 minutos y que va a ser crucial, ya que desbanda las tropas realistas. Esto hace subir de categoría a San Martín, y Alvear ya no comienza a mirar con buenos ojos a su amigo y lo ve como un claro competidor político. ¿Y qué va a hacer Alvear? Se va a deshacer de San Martín, y la forma elegante de deshacerse de él es enviándolo a hacer y que se haga cargo del ejército del norte. Bueno, San Martín, después de dirigirse al norte, estar un buen tiempo con Belgrano, ayudar a reorganizar, a crear una escuela militar, todo en Tucumán, se va a dirigir a Cuyo a preparar el ejército de los Andes con la misión de cruzar los Andes. Bueno,
El segundo triunvirato convoca a una asamblea, la Asamblea General Constituyente del año 13, y esta asamblea la va a liderar Alvear. En esta asamblea se declaran varias cosas, se declara la libertad de vientre, se acepta la bandera que ha creado Belgrano, se manda a hacer un himno, se imprime la primera moneda, se crea el escudo, pero la mayor parte va a ser de un carácter bastante declamativo, porque nunca se va a hablar ni siquiera de constitución, ni de declarar la independencia. Esta asamblea siempre va a ser capitaneada y va a ser dirigida por Alvear. Bueno, Alvear propone que el momento que estamos viviendo es muy difícil, que es muy complicado, que el poder legislativo tiene que recaer en una sola persona, y él ya ha pensado quién va a ser esa persona. Va a ser su tío, Gervasio Posada, y así Gervasio Posada se va a convertir en el primer director supremo de Argentina. Obviamente, bajo las ideas de Alvear. Cuando Posadas estaba en el gobierno, rechaza a todos los diputados que mandan desde la banda oriental del Uruguay a Artigas. Estos diputados venían con ideas muy claras. Venían con la idea de hacer una constitución, de declarar la independencia, de que se redistribuyeran las ganancias de la aduana. Todo esto a Alvear le cae muy mal. Por ese interín, Alvear logra erradicar a los españoles de Montevideo y eleva su plataforma, su report político. ¿Y quién va a ser el próximo director supremo? Va a ser Alvear. Bueno, así nosotros vamos a llegar al año 1815. Y en Europa va a suceder la caída definitiva de Napoleón, el cual va a ser derrotado en la batalla de Waterloo. Cuando ocurre esto, Posada se encuentra, Alvear, Carlos de Alvear, se encuentra totalmente desorientado, no sabe qué es lo que va a hacer, entonces no tiene mejor idea que enviar en una misión secreta a Juan Manuel García a Portugal a hablar con el delegado inglés, con Lord Stranford. ¿Y qué le va a proponer Alvear al representante inglés? Entregar las colonias del Río de la Plata a manos inglesas. Lord Stranford le dice que no tiene ningún interés de hacerse cargo de lo que entonces eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Alvear insiste, Lord Stranford se cierra, que no le interesa las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, ustedes se pueden imaginar cuando esta noticia llega a oído de San Martín. Se produce un descontento general en la Argentina, se subleva el ejército del norte, se subleva el ejército de los Andes. El general San Martín, según las anécdotas, era, perdón la expresión, muy puteador, muy carajeador,
y no se dirige en los mejores términos hacia Alvear, y de ser su amigo, su padrino de casamiento, pasa a ser su archienemigo. Bueno, después de la caída en desgracia de Alvear, vamos a tener otro director supremo que va a ser Álvarez Toma. Álvarez Toma, cuando asume, va a convocar un Congreso General Constituyente, sobre todo a instancia de la Logia Lautaro, de la Sociedad Patriótica, y en la cual tiene mucho que ver el general San Martín, quien demora un año en cruzar los Andes porque él no podía ir a Chile a libertar otro país si no partía desde un país que ya era independiente. En ese momento se convoca el Congreso en Tucumán. ¿Y por qué se elige Tucumán? Porque todo el sur de la Argentina estaba ocupado por sus aborígenes, por la población autóctona, y Tucumán quedaba más o menos en el centro del país. Y el resto de las provincias no querían saber nada de que el Congreso se realizara en Buenos Aires, ya que con las experiencias de la Junta Grande, de la Asamblea del año 13, no tenían muy buena experiencia, y ahí ya había dos frentes, el de Buenos Aires, que era netamente unitario, y el de las provincias, que era federal. Entonces por eso se elige Tucumán para que sesione el Congreso. El Congreso comienza a sesionar en marzo, y entonces llega Belgrano. Belgrano no llega como un diputado, sino llega como un mensajero trayendo las noticias de Europa, donde ya les comenta que Napoleón ha sido derrotado, que nuevamente en España están los Borbones, y en el Congreso se estaba discutiendo la forma de gobierno que iba a tener Argentina. Las ideas que habían eran de lo más disparatadas. Unos decían que se podía traer un zar de Rusia, otro que podía ser un rey, algún descendiente inglés, otro portugués, otro que podía ser un descendiente español. Y Belgrano dice lo siguiente: si vamos a tener un rey, que sea uno de los nuestros, y propone como rey al hermano de Tupac Amaru, a Juan Bautista Tupac Amaru. Es casi una burla lo que hace Belgrano, ya que Juan Bautista Tupac Amaru estaba preso en una cárcel en España. La reacción ante las palabras de Belgrano son totalmente airadas por parte de la gente de derecha o de centro derecha, y entre la que se destacó la ira de uno de los diputados de Buenos Aires, el señor Anchorena, quien dijo en una declamación totalmente racista que íbamos a tener un rey de chocolate, que íbamos a tener un rey en hojota. Bueno, Belgrano logra su propósito, que se deje de hablar de la forma de gobierno y se comience a hablar de declarar la independencia. Esta idea de declarar la independencia eran sobre todas de San Martín, lo cual que está registrado en las epístolas, en el cruce epistolar que tenía con Belgrano, y también San Martín con
con Tomás Guido, que era su representante político, podríamos decir, en Tucumán, hay numerosas epístolas donde insiste de todas maneras que sí o sí se tenía que declarar la independencia, porque ya había demorado un año en el cruce de los Andes, y si no se declaraba la independencia en Argentina, no podía cruzar a libertar otro país. Bueno, se comienza a discutir este tema y el 9 de julio, por moción de un diputado sanjuanino, de Narciso Laprida, hace la famosa pregunta si queremos ser independientes de los reyes de España. Hay un sí rotundo, festejos en las calles, en tertulias en la misma casa donde se declara la independencia, pero el acta de la independencia decía que Argentina, que las Provincias Unidas del Río de la Plata eran independientes de España, de Fernando VII y de todos sus descendientes. Cuando llega esta acta a manos de San Martín, no le gusta ni un poquitito, porque descubre una trampa, y San Martín le hace agregar otra cláusula: independiente de España, de Fernando VII, de todos sus descendientes y de toda dominación extranjera. Así queda redactada el acta final de la independencia argentina. Bueno, como anécdota, a los 2 años, en 1818, el primer país que reconoce la independencia argentina va a ser Hawái. Luego, el 16 de abril de 1821, el rey de Portugal nos reconoce como un país libre. Luego, en el año 1822, lo hará Estados Unidos, y en el año 24 lo hará el Reino Unido. Bueno, de esta manera nuestro país logró la independencia. Tardó algunos años en ser reconocida. Ya con la independencia, con el acta de la independencia firmada, San Martín va a iniciar el cruce de los Andes y la liberación de Chile y posteriormente la de Perú. Bueno, con esto hemos terminado, hemos hecho una breve reseña, bastante acotada por cierto, de cómo llegamos del primer gobierno patrio a la independencia argentina. Quiero saludar muy especialmente al pueblo de Jáchal, que está celebrando su fiesta máxima, su fiesta de la tradición. Y bueno, y para el próximo programa vamos a hablar de una canción que no creo que haya un argentino que no lo sepa. Y si sabe, alguna parte la sabe, pero que la ha cantado al menos una vez en su vida, la ha cantado. Vamos a hablar de la marcha San Lorenzo. Bueno, con esto los estoy dejando. Como siempre les deseo un feliz fin de semana, buenas vibras para todos y que el universo los bendiga. Hasta el próximo sábado.